Hola a todos y todas. Mi nombre es Erismay Padrón y soy especialista de proyectos e ingeniería estructural. En el video de hoy continuaremos con el tema de las escaleras con los peldaños en voladizo, solo que esta vez ofreceremos la solución para una estructura metálica. Como siempre les digo, si estamos listos, comencemos. Bien, como habíamos dicho anteriormente, en este video vamos a diseñar nuestra escalera con peldaños en voladizo, pero esta vez utilizaremos perfiles metálicos. Trabajaremos a partir de la geometría que definimos para la escalera de hormigón en el video pasado y solo cambiaremos las secciones. Las cargas serán prácticamente las mismas, excepto el peso propio de los elementos y el recubrimiento, que será a base de madera. Lo primero que haremos será elegir los perfiles adecuados. En nuestro caso vamos a utilizar channels tanto para la viga principal como para los peldaños. Aquí recuerden que deben jugar con la geometría de ambos elementos. Además vamos a calcular las conexiones superior e inferior para que se hagan cargo de las solicitaciones que presente la viga principal. También diseñaremos, por supuesto, la unión de los peldaños con la viga principal, que resolveremos presumiblemente con una soldadura de filete all around. O sea, en resumen, lo que haremos será diseñar estructuralmente los elementos en etapas y luego las tres conexiones utilizando el plugins de idea estática para etapas. Si no saben cómo instalarlo o utilizarlo, aquí en el canal tenemos videos donde explicamos esto detalladamente. Recuerden que la geometría será la misma del video anterior, 4,48 metros de largo y un desnivel de 2,80 metros. Lo que haremos a continuación será escoger los perfiles. En este caso vamos a utilizar un perfil C15x50 para la viga principal y uno C12x27 para los peldaños. Entonces tomamos el modelo que realizamos en el video anterior de la escalera de hormigón y solo modificaremos las secciones. Vayamos a cambiar las secciones de los elementos, los seleccionamos y aplicamos el comando Assign Frame Section Property. Y también nos cercioramos de que los elementos estén en una posición correcta. Para ello seleccionamos una vista donde podamos ver bien su geometría. Si aplicamos la Extrude View, podemos ver que los channels de los peldaños no están en la forma que queremos en nuestro modelo. Así que lo que haremos será seleccionarlos todos y vamos a Assign Frame Insertion Point y ahí vamos a elegir el Middle Center, o sea el número 5, y luego aplicamos un cambio de ejes locales para rotarlo como queremos. Ya todo está correcto, así que continuemos con el desarrollo de nuestro modelo. Para ello colocaremos las cargas. Estas van a ser las cargas para este caso particularmente, así que seleccionamos los peldaños y sustituimos la carga permanente que ya poseen, que es la del video anterior, por la que cambiamos para este video. La carga de uso vamos a mantenerla en igual forma, al igual que la carga permanente puntual en el extremo de los peldaños.
Ahora iremos a las preferencias de diseño para las estructuras de acero. En este caso vamos a trabajar con envolventes. El código será el ISC 36016 y las combinaciones de diseño serán las que se muestran a continuación. La deformación vamos a analizarla cuando exportemos hacia idea estática, porque no tiene sentido hacerlo aquí en etapas donde hay tantos factores que sin tener un detalle certero de las uniones que vamos a utilizar se nos pueden escapar. De esta forma estamos en condiciones de correr el análisis para luego diseñar nuestros elementos. Una vez corrido el modelo, le indicamos a Etaps que realice el diseño estructural de los elementos y nos aseguremos que todos pasan el chequeo. Este chequeo será como de rutina para comprobar que no existen anomalías o algún tipo de problema con nuestra estructura. Lo que haremos a continuación será exportar cada una de las tres conexiones con sus elementos a la idea estática. Comencemos con el base plate. Para ello, seleccionamos este nodo y la viga principal. Ahora vamos a Tools, presionamos en el plugin, le decimos que sí en este cuadro de diálogo que nos aparece y de esta forma se nos abre el idea estática. Lo que haremos a continuación será configurar algunas cosas. Presionamos en conexión y tendremos la nuestra con sus cargas. El procedimiento será el mismo para todas las conexiones. Vamos a Operation y presionamos, en este caso, Base Plate, o sea, una placa base, que es lo que vamos a utilizar para esta unión. Vamos a utilizar anchors de 3/4. Presionamos OK. Como ven, el plato nos sale perpendicular al elemento. Vamos a donde dice Orientation y le decimos que lo necesitamos horizontal. Las dimensiones serán de 910 milímetros de largo y 300 milímetros de ancho. Por lo tanto, presionamos en Dimensions, Rectangle Symmetrical, el sistema de coordenadas será global y le introducimos los valores.
La distribución de los anchors la hacemos con el editor. Van a ser 4 a cada lado. El plato será de material A36 de media pulgada. El largo de los anchors será de 200 milímetros y la soldadura que utilizaremos será de 5 milímetros con un electrodo E70. La soldadura será all around. Tendremos un cimiento de 30 centímetros de peralto. Y vamos a trabajar con el código LRFD 2016. Ahora lo que haremos será presionar para calcular y que incluya el buckling en los cálculos. Como pueden ver, la soldadura no cumple con los criterios especificados. Así que lo que haremos a continuación será aumentar el grosor de la misma. Para ello debemos volver a Design y justamente aquí iremos a las características del base plate, donde cambiaremos este valor. Vamos a poner el ancho de la soldadura en 10 milímetros y de nuevo corremos el programa para ver qué resultados nos muestra esta vez. Como pueden ver, aquí tenemos los resultados y nuestro baseplate cumple perfectamente con todas las exigencias de las solicitaciones a las que está sometido. Si desean ver reportes, cálculos y gráficos específicos, vienen aquí y profundizan. Tenemos un video en el canal explicando las particularidades de esta parte del programa. Ahora trabajaremos en el peldaño y su conexión soldada a la viga principal. Seleccionamos el nodo y los elementos. Luego exportamos a idea estática a través del plugin y realizamos el mismo procedimiento de configuración de la unión.
Una vez dentro de la idea estática, lo que haremos será añadir en Operation esta que se hace llamar Weld or Contact. De esta forma agregaremos la soldadura a nuestra conexión y vamos a poner además la vista transparente para que nos ayude a tener una mejor visualización de la misma. Vamos aquí a dejar Edge to Surface, lo que significa de borde a superficie, sería del peldaño a la viga inclinada. El fixed plate sería el peldaño y el arma de la viga sería el second plate. Vamos a comenzar con una soldadura de 1/4 de pulgada, que serían aproximadamente 6.35 milímetros. Esta soldadura será all around, o sea, en todo el borde. Y de esta forma ya tenemos configurada nuestra conexión. Vamos a calcular con el código LRFD 16, teniendo en cuenta el buckling, y cuando presionamos calcular podemos ver que la soldadura es la que más sufre. Por supuesto es la más solicitada, no tenemos aquí ni balls ni otro tipo de elementos que interfieran en la conexión. Y si por alguna casualidad ustedes quieren obtener un valor más conservador, lo que pueden hacer es aumentar el grosor de la soldadura. En el caso de la conexión que nos queda por calcular, la del tope de la viga principal a la columna de hormigón, el procedimiento es el mismo que aplicamos en la conexión de la placa base. Incluso las conexiones, por supuesto, son bastante parecidas. En el caso de la placa base, el bloque de hormigón sería el cimiento, y en esta conexión que vamos a trabajar ahora, el bloque de hormigón sería la columna o un muro o algo que ustedes tengan en su estructura. Así que ya saben cómo trabajarla, importándola desde el ETABS. O si por alguna casualidad les pasa, porque a veces cuando modelamos en ETABS los ejes no quedan en una posición idónea para importar hacia el IDE estática, y como a los anchors a veces no se les puede hacer mirror en el IDE estática, cuesta trabajo coordinar esta conexión. Así que lo que pueden hacer es comenzarla desde cero, tomando el ángulo de inclinación de la viga principal, y de esta forma van agregando miembros, elementos y por supuesto también las cargas. Luego calculan su conexión y de esta forma pueden ver los resultados. Ahora les mostramos todo el proceso y cómo queda el cálculo de esta última conexión de nuestra estructura.
En este tipo de conexión, lo que más nos puede complicar los cálculos e impedir que lleguemos a resultados satisfactorios es la distancia del áncor al borde del hormigón. Así que esto es algo a lo que deben prestar especial atención, sobre todo si su viga principal apoya sobre columnas. De esta forma hemos concluido con el cálculo y diseño estructural de nuestra escalera metálica. A continuación le mostramos los detalles y el modelo 3D, además de algunos planos realizados en el programa Tekla Structures, un programa que es muy adecuado para este tipo de trabajos con estructuras metálicas y demás. Este tipo de escalera puede estar condicionada en cuanto a los elementos estructurales a utilizar por el ambiente en el que se encuentre. Por ejemplo, si tienen un muro contiguo de hormigón armado y este es lo suficientemente resistente, en vez de utilizar una viga transversal conectada arriba y abajo, pueden utilizar una placa continua o diversas placas por escalón ancladas al muro. Los peldaños pueden ser channels o HCS unidos con flat bars, etc. Lo que sí siempre jugará un papel fundamental será la soldadura de los peldaños al soporte transversal. Y hasta aquí nuestro video de hoy, en el que estuvimos viendo cómo diseñar una escalera metálica con los peldaños en voladizo. Para ello nos apoyamos en los programas ETABS e Idea Estática, así como también vimos algunos detalles hechos en el Tekla Structures. Si les gustó el video, den like, compartan con sus colegas y apoyen al canal suscribiéndose para de esta forma seguirnos acompañando en este viaje por la modelación y el diseño estructural. Hasta pronto.